es un punto de partida. Estimado Álvaro Abrane, ¿cómo estamos? Muy bien. Un poco más viejo. Un poco, sí, así pasan los años. Bueno, vos sabés que los estoicos tienen una frase que es fabulosa, memento moris, o sea, recuerda que vas a morir, pero no es para que uno se angustie, sino para que sepa administrar el tiempo que tiene. Tal cual. Es una buena enseñanza. Sí, señor. Vamos a hablar sobre un 6 de octubre de 2000 ocurrió un hecho conmocionante para la República porque renunció Carlos Chacho Álvarez al gobierno de la Alianza, después de un gobierno de Menem de una década, y eso conmocionó al país, y después todo lo que vino. Y quiso el capricho de la historia que un 6 de octubre de hace, que pasó haya ocurrido un hecho de signo contrario a lo que fue el que generó Chacho Álvarez. Exactamente. Fatídico signo el de los 6 de octubre. Este 6 de octubre se fue Esper acuciado por denuncias que ya se acaban de sustanciar en la justicia. Está siendo básicamente imputado del presunto lavado de activos. Y eso lo obligó a renunciar como candidato a diputado por provincia de Buenos Aires, por La Libertad Avanza, y a pedir licencia por los 2 meses que le quedan como diputado de la Nación. Otro 6 de octubre, pero del año 2000, como bien contás, renunciaba Chacho Álvarez, pero denunciando un escándalo con su renuncia. ¿Sí? Es decir, no lo echaron a Chacho Álvarez, sino que básicamente se fue él. Y el escándalo en cuestión fue el que rodeó el siempre denunciado, pero finalmente no probado ante la justicia, presunto pago de sobornos por parte del gobierno nacional al Senado, básicamente un grupo de senadores, para que ellos votaran en favor de una reforma a las leyes laborales argentinas que se conoció como flexibilización laboral. En rigor, ese era un gobierno que venía bastante tenso, porque vos fíjate que era un gobierno de una fusión entre el radicalismo, un partido moderado, un partido de centro, ¿sí? Y un sector del peronismo, si vos querés, progresista o de izquierda, que era el FREPASO, el Frente País Solidario. Con lo cual era un gobierno de centro-izquierda con un presidente de derecha, ¿no? Que era básicamente Fernando de la Rúa y su gabinete y su entorno más cercano, cuanto más, ¿no? De hecho, en un comienzo había 5 ministros, 5 economistas en el gabinete, ¿no? Originalmente. Así que, bueno, las tensiones estaban básicamente a la orden del día. Hubo una serie de cuestiones que fueron generando cada vez más ruido. Por ejemplo, a Chacho Álvarez, un semanario de circulación fundamentalmente porteña y alguna proyección nacional, publicó una tapa para el olvido, pretendiendo que lo ponían como una especie de James Bond a Chacho Álvarez, que estaba tironeado por el amor de 2 mujeres, ¿no? Por un lado su pareja y por otro lado una tercera, digamos, en discordia, lo cual él no dudó en atribuírselo a la CIDE. Por otro lado, un mes antes del desenlace que fue su salida del gobierno, de la Rúa había recibido a Carlos Saúl Menem. Y trascendió que Menem en esa reunión le dijo: cuídate de Chacho Álvarez, ¿no? Con lo cual realmente la cuestión venía de mal en peor, lo que termina detonando esta cuestión es esta ley de flexibilización laboral que contó con el apoyo de ciertos sectores de la CGT, DAER entre ellos, pero que contó con la denuncia acérrima por parte de otros sectores, básicamente encabezados por Moyano. Y Moyano es el que denuncia que Flamarique, ¿no?, que era ministro de Trabajo, se jactaba en una reunión de decir:
nosotros ya tenemos el consenso de los parlamentarios de nuestro espacio, para los otros tenemos la Banelco. ¿Sí? Vos te imaginás que la cuestión era que el gobierno estaba presuntamente siendo denunciado de pagar con fondos públicos sobornos a senadores en un Senado que presidía Chacho Álvarez, ¿no?, para votar leyes en perjuicio, básicamente, de los derechos laborales de los argentinos. Se estaba usando dinero del impuesto de los argentinos para fregar argentinos, digamos, una cosa verdaderamente escandalosa. Y, bueno, el 6 de octubre, efectivamente, Chacho Álvarez dijo, no va más, y se fue. Fue un golpe del cual el gobierno de la Alianza no logró recuperarse. De hecho, de la Rúa se va a ir días más, días menos, un año después, ¿no? Chacho Álvarez se va el 6 de octubre de 2000, de la Rúa, el gobierno de la Rúa cae en diciembre de 2001, ¿no? Con el marasmo institucional que ello significa, porque si bien Alfonsín renuncia 6 meses antes de que concluya su mandato, ya había un presidente de la nación electo, que era Carlos Menem. Acá no, acá estaba transitando la mitad del mandato. De hecho, había cumplido 2 años el 10 de diciembre de la Rúa y se fue menos de 10 días después. Con lo cual hubo que llamar al Congreso, la asamblea de las 2 cámaras lo terminaron eligiendo. Después que durante 20 días tuvimos 4 presidentes, el quinto fue Eduardo Duhalde, electo por el Congreso de la Nación. Ahora, como vos bien marcabas, ¿no?, entre un extremo y otro, estos 25 años lo que te permiten ver, Pedro, es verdaderamente el retroceso de la calidad institucional de la Argentina. Es decir, el 6 de octubre tuvimos un cimbronazo político porque con su renuncia estaba denunciando un presunto hecho de corrupción que no compartía un vicepresidente de la Nación, y 25 años después, bueno, afronta una crisis en plena campaña electoral del gobierno nacional porque su principal candidato en provincia de Buenos Aires tiene que irse, digamos, de la lista y pedir licencia a su banca. No lo expulsan porque no hay una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados convocada antes del día de los comicios. Se tiene que ir Esper, pero si no está en condiciones de ser candidato, mucho menos lo está de seguir siendo diputado de la Nación. Esto nos permite reflexionar sobre la corrupción de la democracia, uno de los embates que tiene la democracia, que ya lo hablamos en varias oportunidades. ¿Te acuerdas del proceso de Mani Pulit en Italia? Bien, hubo 3.752 procesados. Cayeron gobiernos, eran actos de corrupción uno detrás de otro. ¿Y sabés cuál es el detalle de lo que acabas de decir vos? Cuando hoy se mira la democracia de Italia, dice que aquello no fue una purga y que no pueden superar esta mácula de tener un sistema democrático sospechado donde hay mucha corrupción, que es lo que nos pasa a nosotros. Sí, bueno. Por otro lado, porque cuando vos analizás los candidatos en provincia de Buenos Aires del kirchnerismo, muchos están procesados. Incluso yo decía en mi editorial, el mismo denunciante de Esper, Grabois, está multiprocesado. Sí, sí. Lo que nos falta, básicamente, no es nada nuevo lo que voy a decir, lo que nos falta son rendiciones de cuentas, es decir, mecanismos de accountability, ¿no? De horizontal, es decir, los poderes del Estado cumpliendo la función de controlarse unos a otros, y también de una rendición de cuentas designada, es decir, no puede ser que tengamos oficina anticorrupción y que esté ocupada por funcionarios del gobierno de turno, en este gobierno o en el gobierno anterior o en los gobiernos anteriores, ¿no? Es decir, me parece que justamente lo que faltan son mecanismos más rígidos de control y de rendición de cuentas, porque si no, con el cuento de yo estoy aquí porque a mí me votó la gente, bueno, lo que empiezan a surgir es escabullirle precisamente a la rendición de cuentas y abrir la puerta a los abusos. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque cada